Bueno, buenas tardes. Eh, Antes que nada pido disculpas por si toso un poco o se me escucha un poco enfermo, la verdad es que estoy súper resfriado. Eh, y bueno, hoy tengo preparados dos ejercicios como para iniciar el tópico que nos convoca, que es Flowing Pipes. Mm, Vamos a partir con un que, bueno, supongo que ya han trabajado en clase, por lo que he visto. Así que vamos a partir con un ejercicio que no tiene ilustración, pero vamos a ver un poco más o menos de qué se trata. Dice, un momento, voy a poner el celular en silencio. Ya. Dice, the following data were obtained for flow of 20 degrees Celsius water at 20 cubic meters per hour through a badly corroded 5 centimeters diameter pipe that slopes downward at an angle of 8 degrees. The pressure one is 420 kilopascals, and the height one is 12 meters. The second pressure is 250 kilopascals at a height of 3 meters. Estimate A, the roughness ratio of the pipe, and B, the percentage change in head loss in the pipe if the pipe were smooth and the flow rate is the same. Ya. Nos dicen que los datos que tenemos aquí fueron obtenidos a agua que circula a este caudal de 20 metros cúbicos por hora por una cañería que está altamente corroída eh, y que tiene una pendiente de 8 grados. Y nos da las presiones en los dos puntos. Eh, Como saben, la corrosión hace que el acero se deforme y aumente su rugosidad y también sus propiedades químicas y físicas cambian. Eh, y en un sistema de cañería es un efecto poco deseado, ya que aumenta la pérdida de carga con el tiempo y además facilita la deposición de calcificaciones, lo cual va a hacer perdón, que el diámetro interior de nuestra cañería se reduzca, lo que va a hacer que aumente nuestro Reynolds y por ende van a aumentar aún más las pérdidas de presión y, bueno, pueden llegar a obstruir el sistema. Entonces, como para ilustrar un poco, eh, tenemos nuestra cañería que tiene una pendiente inclinada de unos 8 grados. Voy a hacer en otro color la normal, la horizontal. Ya, entonces tenemos aquí 8 grados. Un diámetro de 5 centímetros. Un diámetro de 5 centímetros.
pésimo. Y bueno, con respecto a digamos, al suelo, a nuestro suelo de referencia, eh, en el punto 1 tenemos 12 metros y en el punto 2, digamos, acá, inferior, tenemos 3 metros. 3 metros, 12 metros. ¿Ya? Bueno, esto en realidad debería ser hasta el... Qué lástima que esto no tenga líneas inventadas. Hasta el eje de simetría de la cañería. Hasta aquí. Ahí. ¿Ya? Entonces este va a ser nuestro punto 1. Acá. 1. Y este va a ser nuestro punto 2. Y esta es más o menos la situación física que no tenemos aquí. ¿Ya? Entonces, ya que tenemos nuestros datos anotados, nos piden determinar la rugosidad, el ratio de la tasa de rugosidad, la relación de rugosidad, que se denomina con la letra R, y resulta ser la rugosidad específica la rugosidad absoluta sobre el diámetro de la cañería. Y nos pide la R. ¿No? Perdón. eh, Perdón. Nos piden el factor de rugosidad. El factor de rugosidad que es el factor de rugosidad de Darcy, que se denota con la letra F y eh, es bueno, viene de la ecuación de Darcy, que la ecuación de Darcy dice que las pérdidas de presión, el head loss, es igual al factor de rugosidad por la razón entre el largo sobre el diámetro por la velocidad media al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Eh, sí, equation. Y de aquí podemos despejar directamente el factor de fricción, donde nos queda que es la head loss sobre, bueno, L sobre D por esto. Ese sería el friction factor o el friction radio. Ok.
El largo de la tubería no la tenemos, pero sí la podemos determinar por trigonometría. El diámetro de la cañería nos lo dan, la velocidad media no la tenemos, pero como tenemos el diámetro y el caudal, es súper fácil de determinar. Y la aceleración de gravedad, bueno, todos sabemos que si estamos en la Tierra es 9,81 metros por segundo al cuadrado, dependiendo del punto en el planeta en el que estamos, porque la gravedad no es constante en todos los puntos del planeta. Y también depende de la altura a la que nos encontremos, porque disminuye con el cuadrado de la distancia entre los dos cuerpos. Eh, bueno, entonces lo que nos queda, bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser determinar la velocidad. Y la velocidad sabemos que es eh, el caudal es velocidad por área, por densidad. El caudal es igual a la velocidad por el área. Y tenemos el caudal en metros cúbicos por hora, pero nosotros tenemos que trabajar el sistema internacional. Así que lo vamos a transformar a metros cúbicos por segundo, que nuestro software lo hace automáticamente. Y el área no lo tenemos. Vamos a sacar el área. Recuerden que es el área transversal al flujo. En este caso, como el flujo es axial a la tubería, eh, el área que tenemos que calcular es el área transversal de la tubería. Eh, Muy simple. El área sería pi r cuartos, pi cuartos por el diámetro. Pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado. Y eso nos da, no he definido el diámetro. El diámetro son 5 centímetros. En el sistema internacional, recuerden, son 0,05 metros. Y ahí tenemos el área. El área. Por lo tanto, la velocidad va a ser caudal sobre... La velocidad va a ser caudal sobre área. Que al evaluar nos va a dar la velocidad del sistema internacional. 2,829 metros por segundo. Ya. ¿Qué nos falta? Las pérdidas de presión. Las pérdidas de presión las calcularemos utilizando la ecuación de la energía mecánica o la ecuación de Bernoulli. En este caso, bueno, no es la ecuación de Bernoulli ya que tenemos pérdidas, porque Bernoulli asume que no existen pérdidas. Así que la ecuación de la energía mecánica nos dice que la presión en 1 sobre el peso específico del agua, o sea, del fluido, más la velocidad, bueno, el componente de la energía cinética, que es el factor de corrección de la energía cinética alfa, por la velocidad media al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Bueno, recuerden que acá estamos haciendo las opciones como que
el fluido es incompresible, las propiedades son constantes, la velocidad media es un valor representativo, etcétera, etcétera. Luego viene nuestro componente gravitacional, que sería Z1, más la energía de cualquier que ingrese cualquier bomba, altura, que cuando trabajamos la ecuación de la energía mecánica con peso específico bajo de la presión, es decir, multiplicado por ρg, ρ por g, ¿ya? Es peso específico. Todos nuestros términos, todos los términos de la ecuación quedan en unidades de metros. Este término, el primer término, queda en unidades de metro, este también, la componente gravitacional también, y la energía que aporta la bomba también queda expresada en unidades de metro, de distancia. Por eso van a ver que es muy común preguntar ya cuál es la presión que entrega una bomba, ya 15 metros. La presión, la altura que levanta una bomba. Y eso les da directamente una idea de la presión que puede aportar la bomba. Y bueno, al otro lado tenemos los mismos componentes, al menos hasta aquí, con otro subíndice. Esta es la velocidad 2, esta es la velocidad 1 y la altura 2. Y este lado no vamos a tener aportes de bomba, esta es la energía que sale. Pero sí vamos a tener energía que extraiga una turbina, altura de la turbina. Y además vamos a tener las pérdidas de presión por fricción o por singularidades. Pérdidas de presión, básicamente. Ya. Z1 la tenemos, sabemos que son 12 metros. No hay bomba, así que esto va a ser 0. Esto va a ser 0. Esto van a ser 12 metros. Como no nos dan ningún factor de corrección para la energía cinética, perdón, podemos asumir que este va a ser 1. Y usualmente los sistemas suele ser muy cercano a 1, así que no va a generar un gran error asumirlo. La presión en 1 la conocemos, son 420 kilopascales. La velocidad 1 también la conocemos. Y bueno, como no hay cambio de sección, la velocidad 2 va a ser la misma. Porque el caudal va a ser el mismo aquí que acá. La presión en 2 también la conocemos, 250 kilos. La altura 2 sabemos que son 3 metros. 3 metros. Esto es 0. Y esto es lo que estamos buscando. Este término, con este término se van a cancelar porque son iguales. Y bueno, el peso específico del agua son 9.790, 9.790, 9.790 peso newton específico
por metro cúbico. Eso significa todo lo que hemos hablado. O sea, eso significa peso específico. Metro. No voy a poner el valor de la gravedad porque no es necesario, ya que todo este término se va a cancelar. Vamos a despejar HL. La head loss. No está definido, obviamente, pero... HL, dos puntos. Bueno, va a ser este más este más 3 metros. ¿O qué hice? Más 3 metros. Más 3 metros. Esto tiene que ser menos. Menos. Qué terrible. Es esto. En realidad es todo esto. Menos este. Menos los 3 metros. Van a ver que al evaluarlo nos va a dar en unidades de metros. Ay, no. Pues este es 0. Este no va. Ahí. Metro. Completamente congruente. Los kilopascales sobre Newton cúbico, sobre metro cúbico son metros. Y como ven, tenemos 26 metros de pérdida de presión. Y ahora vamos a hacer la geometría para determinar el largo de la cañería, que no lo tenemos. Bueno, bastante simple. Como sabemos que de 12 pasa a 3 metros, sabemos que al menos este cateto sería de 9 metros. Y tenemos los 8 grados, así que nuestra hipotenusa, que sería el largo de la cañería, va a ser 9 sobre el seno de 8. L va a ser 9 que sobre el seno de 8. 64 metros de cañería. Eso mira nuestra cañería. Ahí. Estos 26 metros están relacionados a la diferencia que existe entre la presión de los dos puntos. ¿Ya? La disminución de presión entre los dos puntos está directamente relacionada a las pérdidas de carga y a la disminución del potencial gravitacional. ¿Ya? Eso. Este es ínfimo. Es ínfimo, son solo 3 metros comparados con, o sea, la diferencia son 9 metros comparados con los 26 que tenemos como pérdidas de fricción. Ya tenemos todos los datos para poder
encontrar nuestro factor de fricción. No me acabé. Sí, bueno. Ya. Y ahora evaluamos la gravedad. 9,81 metros sobre segundo. Ahí está. Nuestro factor de fricción va a ser de 0,05 metros. El factor de fricción se mide en metros. En algunos libros o en algunas tablas lo van a encontrar en milímetros, pero tienen que tener ojo con las unidades nomás. Y ahí tenemos la primera parte de la pregunta. La segunda parte, eh, que nos dice, estima en el radio. Claro, claro, yo estaba bien al principio. El Rohde ratio es R igual a la rugosidad específica sobre el diámetro de la cañería. Eh, entonces, por eso no me suena nada eso. El factor de fricción de Darcy. Entonces, con este dato vamos a ir al gráfico de Moody, que es un gráfico bastante complejo y, pero muy útil ya que nos permite evitar eh, nos permite evitar un trabajo iterativo. Aunque a mí me gusta hacer el trabajo iterativo, pero el diagrama de Moody permite evitárselo y da buenas aproximaciones. Em, pero en este caso, aquí está, la rugosidad específica, la rugosidad relativa. Este es el roughness ratio que nos piden, R. Eh, entonces, mm, y además, bueno, en el eje de la izquierda tenemos eso, la rugosidad relativa, que es la rugosidad específica sobre el diámetro de la tubería. A nuestro lado izquierdo tenemos el factor de fricción de Darcy, con la ecuación de Darcy. Abajo tenemos el número de Reynolds, que es la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad. Y, y, bueno, además está acá, no sé qué, la verdad es que nunca lo he usado, la velocidad para el agua. No he usado nunca la escala superior. Y además nos divide el gráfico en varias zonas, dependiendo del número de Reynolds. El flujo laminar, zona de transición y flujo turbulento. ¿Ya? Y hay que tener ojo porque la escala inferior igual es media compleja de leer. Por ejemplo, los primeros dígitos son con 10 elevado a 3, entonces tenemos acá 6.000, 7.000, 8.000. eh, y la segunda parte ya tenemos los 10 elevado a 4, entonces llegamos como a 8.000, aquí 9.000, 10.000, y de ahí pasamos a
10.100, 10.200, no, mentira, esto 10.002, 10.004, 10.006, 10.008, y acá ya tenemos los 20.000. Y entonces serían 20.000, 20.000, 22.000, 23.000, 24.000, 3.000, o sea, 30.000. 30.000, 30.500, 35.000, 40.000, 45.000, 50.000, y así. Es complejo de leer. Eh, en este caso, no hemos calculado el Reynolds. El Reynolds es la velocidad por el diámetro sobre mu. Y en el mismo gráfico nos dan mu para el agua a 20 grados, estaba viendo. Sí, fluye a 20 grados, la viscosidad. Listo. Agua. Uf. ¿Cuánto es? 1,003. 1,003 por 10 a la menos 6. 6. 10 a la menos 6. 10 a la menos 6. Me parece. Sí. Y está en metros cuadrados por segundo. Metros cuadrados. Si ahí el diámetro está en... Entonces, tenemos un Reynolds sur alto. 141.000. Que claramente es turbulento. Nos da el tiro 10 elevado a menos 5. O sea, 10 elevado a 5, así que sabemos que está más o menos por esta zona. Esto sería 2 elevado a 10 elevado por 10 elevado a 5, entonces debe estar en este intermedio. Debe estar más o menos por aquí, en la primera raya. Entonces, nosotros subimos, y el factor de Darcy, ¿cuánto nos dio? Nos dio 0,05. Y esto también está en una escala de 10 a la menos 2, así que tenemos que buscar el 5. 5 está aquí. Ya, la primera raya. Vamos para arriba, vamos para arriba. Aquí está el 5. Entonces está. Ahora tenemos que recorrer la línea azul para encontrar la rugosidad relativa. 0,0175. 0,0175. Entonces, R es igual a R 0,0175. ¿Ya? Y eso nos permitiría determinar la rugosidad específica, pero no es necesario. Entonces, ¿cuál es la segunda parte? ¿Qué tanto cambia la pérdida de presión si la cañería es suave y el flujo, el Reynolds es el mínimo, básicamente? Entonces, al revés, cuando una cañería es smooth, por aquí lo dice, smooth pipes, R es 0, porque la rugosidad específica sería 0, entonces todo eso es 0. Entonces 0 está, vaya, está aquí abajo.
No nos sirve ¿o sí? El diagrama de Moody. Ah, claro, tendríamos que tomar la última. No, ¿dónde está la curva para cero? Ya, supongamos que es la última curva azul. Quizás en otro diagrama de Moody salía, yo no me fijé en esta. Y recordemos que mantenemos el mismo Reynolds. Así que por esta curva nos vamos hasta acá. Y tenemos 0,0 28. O quizás este es. Sí, pues esta es la curva para cañerías lisas. Pero nos sale en este diagrama de Moody. Pero ya, tratemos de proyectarla. La voy a proyectar así. Tampoco. No nos da para el Reynolds. Uf. A ver si en el White hay un. Ahí hay uno. Smooth Pipes. Y tenemos un Reynolds aquí. Por aquí. Claro, 0,028. Ya. Entonces tenemos un parte B. La head loss sería 0,028. Y eso. Ay, perdón, este es el F. El F. El F.
Y para saber cuánto es el porcentaje de disminución, es este sobre el primero. 0,44%. Ahí está, 44%. Eso, estamos. Y ahora voy a tratar de hacer rápido el segundo ejercicio, que parece que es más interesante. Perdón lo lento, chiquillos, pero el resfriado me tiene pésimo. Dice, agua a 4 grados está siendo descargada de un reservorio a un caudal de 18 litros por segundo, usando dos cañerías horizontales de acero forjado conectadas en serie a una bomba entre ellas. La primera cañería es de 20 metros y tiene 6 centímetros de diámetro, mientras la segunda tiene 35 metros de largo y 4 centímetros de diámetro. El nivel del agua en el reservorio es de 30 metros sobre la línea central de las cañerías y la entrada de las cañerías tiene un ángulo afilado. Las pérdidas asociadas con la conexión de la bomba son despreciables. Despreciando el efecto de la energía, del factor de la energía cinética, del factor de corrección de la energía cinética, determine la altura requerida de bombeo, determine la altura mínima de bombeo, la, la potencia mínima de la bomba para mantener eh, el flujo, el flujo indicado, la potencia mecánica, claro, la potencia mecánica, en la potencia mecánica, si la eficiencia, esto está mal redactado, esto es así, ahí. La potencia de la bomba para mantener el flujo si la eficiencia de la bomba es del 80% y no. A ver, es que uno es la potencia que requiere la bomba. Ah, ya, 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 está bien, sí, ya. Esto es porque la potencia mecánica que necesita la bomba, considerando que tiene una eficiencia del 80%, y la potencia eléctrica que requiere el motor de la bomba, considerando que tiene una eficiencia del 90%. Es decir, primero nos pide determinar la altura que tiene que generar la bomba. Con eso vamos a sacar la potencia que tiene que transmitir la bomba al agua para poder generar esa altura. Y con eso vamos a poder determinar la potencia mecánica que tiene que transmitir el motor eléctrico a la bomba. Y con eso vamos a poder determinar la potencia eléctrica que necesita el motor para poder entregarle la energía mecánica a la bomba. ¿Ya? Voy a tratar de hacerlo un poco más rápido, a pesar de que es el más complejo. Y quizás tiene un proceso iterativo ya.
Datos. El largo 1 son 20 metros. El largo 2 son 35 metros. El diámetro 1 son 6 centímetros. 6 centímetros, que lo vamos a usar al tiro al metro. El diámetro 2 son 3, parece. 4. 4 centímetros. El caudal es 18 litros por segundo. 18 litros por segundo. Lo vamos a pasar al tiro a metros cúbicos por segundo. Nos dicen que es de hierro fundido. Y bueno, si uno va a tablas, tendría que ir a buscar la rugosidad específica del hierro fundido. Y en el libro dice que es 0,00026 metros. Puede que tenga un factor en la tabla lo encuentre con un día a la menos 3 o día a la menos 4, día a la menos 5 inclusive. O inclusive te pueden poner día a la menos 3 y te lo dan en centímetros. Entonces se aumenta el factor de la potencia. Bueno, el factor de corrección de la energía mecánica es 1. Como está a 4 grados, la densidad del agua va a ser 4 grados, va a ser 1000 kilogramos por metro cúbico. Y la viscosidad, que igual la vamos a necesitar, es 1,138 por 10 elevado a menos 5, menos 3, perdón. Kilogramos sobre metro por segundo. Eso. Y bueno, la entrada dice que es afilada, así que va a tener un factor de pérdida de presión que también lo sacamos de tabla de 0,5. Es un caso L. ¿Ya? No sé si necesitamos algún otro dato. Bueno, la eficiencia, la letra ETA, ¿dónde está ETA? La eficiencia de la bomba es del 80% y la eficiencia del motor es del 0,9. Eso. Bueno, esta superficie acá está atmosférica y descarga a presión atmosférica. Z1 va a ser 30 y bueno, Z2 va a ser 0. Entonces lo primero que vamos a hacer es un balance de masa. Mass balance. Donde vamos a decir que el flujo másico 1 va a ser igual al flujo másico 2. Lo que implica que como flujo másico es la densidad por el caudal. El caudal que lo borré. Que no hago esto.
Ya, la densidad por el caudal uno va a ser igual a la densidad por el caudal 2. La densidad por el caudal 2. Como los flujos masivos son iguales, las densidades se mantienen constantes, el caudal va a ser constante. Como el caudal es constante, puedo decir que la velocidad 1 va a ser igual a la... Perdón. Eh, eso. Como caudal es igual a velocidad por área, yo voy a poder determinar dos velocidades. Significa que la velocidad es igual a el caudal sobre el área. Entonces, la velocidad 1 va a ser el caudal, que ya lo determiné como caudal 1, sobre el área transversal 1. La cañería 1 va a ser la primera, la de 6. Entonces va a ser pi cuartos por el diámetro 1 y ahí está la velocidad 1. La velocidad 2 va a ser exactamente lo mismo, pero va a llamarse velocidad 2 y va a estar asociada al diámetro de la segunda cañería. Como ven, es mucho mayor la velocidad 2 que la velocidad 1. Esto completamente asociado eh, al diámetro, que hay. A mayor diámetro, menor velocidad, a menor diámetro, mayor es la velocidad, para mantener un caudal constante. ¿Ya? Con eso ya hemos determinado lo que íbamos a determinar con nuestro balance de masa. Lo segundo que se hace es calcular los Reynolds. Reynolds. Entonces el Reynolds 1 va a ser la densidad por la velocidad 1 por el diámetro sobre la viscosidad. Recuerden que densidad sobre viscosidad es no. Entonces vamos a evaluar. Ya está todo definido. Listo. Ahí está el primer Reynolds y el segundo Reynolds. Voy a hacer todo abajo. El segundo Reynolds depende de la velocidad. Es mucho mayor. Y también vamos a aprovechar de determinar las rugosidades específicas. R1 es igual a la rugosidad, o sea, las rugosidades relativas. Y R1 es igual a la rugosidad específica sobre el diámetro 1 y R2 es igual a la rugosidad específica sobre el diámetro 2.
Nuestro siguiente paso es determinar la pérdida de carga. La pérdida de carga la vamos a determinar eh, con la ecuación de Darcy. La ecuación de Darcy los- la ecuación de Darcy nos dice que ya la había anotado. La ecuación de Darcy está acá. Esta. O también se conoce como Darcy Wave Back o algo así. Ya. Entonces, de aquí lo único que nos falta es el factor de fricción. Que eh, no conocemos y por tanto tenemos que determinar. Eh, perdón, esta no es toda la pérdida de carga que tenemos, porque vamos a tener pérdidas por singularidades en este caso. En este caso, las pérdidas de las head loss va a ser la pérdida por fricción más eh, las pérdidas por singularidades, que son este término de nuevo, por la sumatoria de los K sub L. Muy parecida, pero hay que sumarle los K sub L. En algunos lados los van a ver factorizados por este término. Estoy llegando a la hora, pero denme un tiempo. ¿Hay gente? No hay gente. Bueno, no hay que hacer. Entonces tenemos distintas ecuaciones para proceder. Tenemos la ecuación de Hallan, Colebrook-White, y también hay una tercera ecuación que no me acuerdo cuál es la de... Un segundito. Von Karman. Von Karman. De hecho, me voy a poner un pantallazo de esto. Bueno, primero sacamos los Reynolds para asegurarnos que no fuera un flujo laminar, porque en caso de que fuera flujo laminar, nosotros podíamos determinar usando la ecuación para flujo laminar. Pero como eran flujos turbulentos, tenemos que usar el método iterativo. Ya. Von Karman es la menos precisa de todas, porque como la ven es la más corta y es la que ocupa menos datos. De hecho, solo necesitas la ecuación, perdón, la rugosidad relativa para obtener un valor de f, que es este f, que no lo conocemos, el factor de fricción. ¿Ya? Entonces, este es el que podrías usar para cuando ni siquiera tienes la velocidad o, bueno, el diámetro sí, pero cuando ni siquiera tienes la velocidad. Pero no tiene mucho sentido porque
eh, la velocidad siempre la tienes, siempre la tienes. Entonces va a ser una ecuación que nunca van a estar, nunca van a ocuparla. Eh, Luego tenemos Haaland. Haaland ocupa el Reynolds, que siempre lo vamos a poder calcular. A lo mejor sirve para cuando no conoces el fluido. Ahí no podríais calcular el Reynolds porque no conoces ni la densidad ni eso. Ahí podrías ocupar von Karman, pero sería raro el caso en el que no conoces el fluido. O ni siquiera puedes estimar un poco de propiedades del fluido que vayas a usar. Bueno, Haaland, eh, pues eso, solo teniendo el Reynolds y la rugosidad relativa nos permite obtener un factor de F. Y la tercera opción es Colbert-White, que tenemos que conocer el Reynolds, la rugosidad relativa, pero además nos pide un factor previo de F, que en este caso podría ser obtenido por Haaland o por von Karman. Pero como Haaland ya te da un dato más preciso que el mismo von Karman, tú para obtener lo que se hace usualmente, pues para obtener el factor previo, porque este depende de F, entonces aquí parte el proceso iterativo. Para el primer dato del factor de fricción, ocupas la ecuación de Haaland. Cuando ocupas la ecuación de Haaland y obtienes el primer valor de F, luego te vas a la ecuación de Colebrook-White y despejas un segundo valor del factor de fricción ocupando el valor que obtuviste por Haaland. Una vez obtienes un nuevo valor para el factor de fricción, vuelves a recalcular todo y así vuelves a obtener hasta que esto converge. Entonces lo primero que haces es Haaland. Haaland, que no sé si lleva una o dos, pero aquí está con dos. Haaland entonces nos dice que 1 sobre la raíz del factor F va a ser igual a menos 1,8 por el logaritmo la base, el log 10, el logaritmo base 10 de 6,9 sobre el Reynolds más la rugosidad relativa R eh, me perdí, sobre 3,7 y esto está elevado a 1,11. 6,9, sí, 6,9. Entonces vamos a tener la pérdida de fricción. Con esto vamos a obtener un valor que va a ser, bueno, de aquí habría que despejar F, que se hace con, ¿cómo sería esto? Elevando todo esto menos 1 y sacando elevándolo al cuadrado. Entonces, F1 sería elevando todo a menos 2, ¿o no? Sí. Todo esto
2. A ver, claro. Pero ojo, que como en esta ecuación en Colbert-White ocupamos la raíz de f, no voy a elevarlo a -2, solo lo voy a elevar a nada. Lo voy a dejar así mismo. Eh, así mismo lo voy a dejar, ¿ya? Entonces, esto va a ser Haaland. Esto siempre tiene que dar valores dentro de las unidades, ¿ya? Si da décima, centena o 0, algo, está malo. Ya que tengo el primer valor de Haaland, voy a ir a Colbert-White. Colbert-White, la ecuación es muy parecida. Así que la vamos a ocupar. Es menos 2,0. 0 por el logaritmo de... Bueno, R1 sobre 3,7 por... Ah, bueno, está al revés. 2,51 sobre el Reynolds. Y esto lo multiplicamos por el Haaland 1, porque es esto. Haaland 1. Si estuviésemos usando la Casio, acá pondríamos ANS, que sería el último valor que ocupamos, que obtuvimos. ¿Entiendes? Por eso lo ocupo así. Y saco el valor numérico. Por alguna razón está dando 0. Ah, claro, porque no tiene sentido. Entonces, White 1 va a ser esto. Y ven que es muy parecido el valor al anterior. Ahora vamos a ir por el White 2. Pero en vez de multiplicarlo por el 2, en vez de usar el Haaland 1, vamos a usar el White 1. Y varía un poco. Ahora vamos por el tercero. Y ya convergió. ¿Ven? Bueno, acá ocupé 4 decimales, pero ustedes en la calculadora pueden usar más. Entonces, F1 va a ser simplemente 1 sobre Colbert-White 3 al cuadrado. 0,029. Ya.
Y esto nos da el factor de fricción para la primera cañería, porque solo lo hemos hecho para la primera cañería, porque la segunda cañería tiene otro Reynolds, otra rugosidad relativa, etcétera, etcétera. No lo voy a hacer acá, pero sí les voy a dar el dato. El factor de fricción para la cañería 2 es 0,03309. 0,03309. ¿Ya? Para hacerlo más corto. De aquí, con estos factores, podemos venirnos acá e ingresar todos los datos para ambas cañerías. No lo voy a hacer manual porque me voy a demorar mucho. Ya se extendió esta ayudantía, así que les voy a decir que la pérdida de fricción, las pérdidas de la head loss, la pérdida de presión o la caída de presión en la cañería 1 es de 21,3 metros. Y la head loss en la cañería 2 es de 302,6 metros. Noten la diferencia, es mucho mayor en la cañería 2. ¿Por qué? Mayor Reynolds, mayor velocidad, menor diámetro. Entonces, la head loss total es de 323,9. 323,9 metros. Ese es el valor que vamos a usar en nuestra ecuación de energía mecánica. Ya. La presión 1 es la presión atmosférica y la presión 2 también es la presión atmosférica, así que estos dos términos se van a cancelar. La velocidad en 1, ay, perdón. Ahora, para la ecuación de la energía mecánica hemos puesto nuestro punto 1 acá y el punto 2 acá. ¿Ya? Anteriormente había usado como cañería 1, cañería 2. Por eso ahí puede haber confusión en cuanto a los subíndices, pero por favor no. Como el punto 1 está en la superficie libre de nuestro reservorio, vamos a asumir que la velocidad 1 es prácticamente 0. Así que va a ser 0. Z1 lo conocemos, es 30. La altura de la bomba es el dato que buscamos. La presión en 2 es atmosférica, así que se cancela. La velocidad en 2 la conocemos, que va a ser la velocidad, justamente la velocidad 2. Z2 es 0, no hay turbina y el HL es este. Así que vamos. Esto es, en realidad se cancela. Ah, bueno, la velocidad 1 es 0. Así que 0. Z1 son 30 metros. El HP es lo que buscamos. Esta es 0. Este es 1. Z2 es 0. El H de la turbina es 0. Y esto es 323,9 metros. Y bueno, la velocidad 2 son 14 metros. Ahora la gravedad también la tengo anotada. Entonces, la altura que debe levantar la bomba va a ser todo esto menos 30. Menos.
104 metros. Y esta es la pregunta A. La altura que levantar la bomba es esa. Entonces, ustedes cuando tengan que seleccionar la bomba, tienen que buscar una bomba que sea capaz de levantar esa altura, como mínimo. Luego, la potencia de la bomba, la potencia de la bomba, que es la derivada del trabajo, obviamente, de la bomba, es el delta P por Q, por el caudal. Delta P por el caudal. Y el delta P es la diferencia de presión que hay entre la diferencia de presión que tiene que generar la bomba. Y eso está relacionado con la altura. ¿Cómo pasamos esta altura de la bomba a presión? Muy simple, se multiplica por el peso específico del agua. ¿Y el peso específico qué es? Rho g. La densidad por la aceleración de gravedad por el caudal. Eh, y bueno, tengo que volver a escribirlo. Ya, me rindo. Es igual a 9,81 metros. Igual. Listo. Newton por segundo es. Newton por segundo. Ah, me falta multiplicarlo por la altura. Por el HP. Por el HP. Por el HP. En watts. Y bueno, el enunciado creo que lo pide en kilos. Kilowatts. 53 kilowatts. Boom. Luego nos pide la potencia mecánica. Potencia mecánica. O del motor. Que va a ser la potencia de la bomba sobre la eficiencia de la bomba.
como ven, es mayor, porque hay pérdidas mecánicas. Esta es la energía que la bomba va a transferir al agua. Esta es la energía que necesita la bomba para poder transferir esa energía al agua. Pero desde que entra la energía al eje de la bomba por el machón de acople, hasta que el rotor logra transferir la energía al agua, hay pérdidas de fricción, hay pérdidas térmicas, hay una cachada de factores que influyen en las pérdidas de... Ustedes saben que no existe el sistema aislado. Finalmente, la potencia eléctrica es la potencia del motor, sobre la eficiencia del motor. Que, como ven, también es mayor. También el motor eléctrico es muy eficiente, de los motores más eficientes que hay, pero no es capaz de transformar toda la energía eléctrica que le entra a energía cinética. No existe el motor que sea capaz de hacer eso, porque también se calienta y disipa energía en forma de calor. La bomba no es capaz de transformar toda la energía cinética en energía eh, hidráulica, digámosle, o, o hidrostática, etcétera. Y bueno, con eso voy a dar finalizada la clase, ya salió bastante larga, voy a ir a comer. Buenas noches, muchas gracias por venir, que tengan una muy bonita semana.